Estamos con el doctor Daniel Cabrera Altieri, que es doctor en comunicación, magíster en sociosemiótica y máster en filosofía. Es profesor titular de Teoría de la Comunicación y de Teoría de la Cultura de Masas del grado de Periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Fue profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, de la Universidad de Navarra en España y de la Universidad Veracruzana de México. Ha publicado como autor Lo tecnológico y lo imaginario, las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas, a través de Biblos en 2006, y ha publicado más recientemente Comunicación y cultura como soñación social, ensayos sobre el imaginario neotecnológico, a través de Fragua el año pasado, en 2011. Tiene otras publicaciones como coordinador, Fragmentos del caos, filosofía y sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis, y Walter Benjamin, la experiencia de una voz crítica, creativa y disidente. Hoy conversa con nosotros sobre temas que desarrolla en su nuevo libro. La charla se titula Golem versus Frankenstein, nuevas tecnologías, miedo y monstruosidad. Bienvenido, Daniel, gracias por comunicarte con nosotros a través de teleconferencia. Pensaba, digamos, que realmente a mí me interesaba retomar un aspecto, digamos, básico de las nuevas tecnologías, como es la emoción que liga a la sociedad con la tecnología. No estoy pensando el tema del miedo en función, digamos, del usuario concreto, del adolescente, del anciano, del docente en la universidad. Sí. No estoy pensando en un sujeto en concreto, sino estoy pensando, digamos, el miedo en clave de cómo la sociedad se relaciona y cuáles son las emociones que despierta, que relacionan y que generan actividad, que generan acción. Por ese lado, me parecía que bueno, es lo que a mí me interesa, ¿no? Poder ver, como ya saben, desde un enfoque de imaginario, emociones que definen, que relacionan con la universidad. Ustedes seguramente una línea más sociológica uno puede hablar, ¿no? de la relación de contacto, puede hablar de la emoción, de la emoción, digamos, de la ansiedad, de la emoción del miedo como emoción. Hay todo un entorno en torno a emociones y afectos que están alrededor de las nuevas tecnologías, que cuando uno hace un trabajo más sociológico aparece constantemente. Lo que yo quiero referirme aquí es al miedo como una clave del mismo nivel que la idea de progreso. Como saben, he defendido la idea de que el progreso es consustancia de las tecnologías, que si no hubiera idea imaginario del progreso, no habría tecnología tal como la conocemos, habría otra tecnología. Pero nuestros aparatos, nuestro sistema tecnológico, tanto empresarial, educativo, etcétera, funciona, entre otras cosas, porque en su corazón está la idea de progreso. Y junto a la idea de progreso creo que hay un conjunto de emociones, y entre ellas, muy importante, el miedo social, así como hay esperanza social. Claro, en realidad el miedo es un tema, si se quiere, muy primitivo. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro la que se relaciona con el miedo. Por ese lado, digamos, tampoco estamos hablando, digamos, de algo que sea extraño a la vida. Es decir, allí donde hubo un reptil, y del reptil hacia arriba en la cadena de los animales, ha habido miedo, y el miedo es una estrategia básica para la sobrevivencia, para poder resistir y para poner en alerta todo lo que sea necesario para la sobrevivencia. Aquí de lo que estoy hablando es del miedo tal como aparece ligado en el siglo XIX, siglo XX, a las nuevas tecnologías, junto con la idea de progreso. 1816 no solo es el año en el que Argentina se independiza, declara su independencia, es también el año en que se publica la obra de Shelley, digamos, la del Dr. Frankenstein. Y es el año también que culminan las acciones de los sindicalistas, de los obreros que seguían a Ned Ludd. Por lo tanto, digamos, 1816 condensa, por decir así, un momento clave, no solo para la tecnología, sino para la expresión, tal vez una expresión bastante importante de lo que puede llamarse miedo. Por un lado, un monstruo hecho de retazos de carne y electricidad, y por el otro lado, el sabotaje, bueno, de la palabra viene de otro lado, el ludismo, ¿no? La estrategia, digamos, de atacar, romper máquinas como una forma de
defenderse o de repensar la cuestión de la tecnología. Y mucho más aquí en 1995, un año clave para la tecnología de información. 1995, como saben, digo, hay muchas fechas, muchísimas fechas, pero 1995 es el año, bueno, Netscape empieza en octubre, la nueva economía empieza en 95, es un año que tanto por estrategias de mercado como por estrategias políticas, digamos, Bill Clinton y Al Gore publicando, digamos, fomentando la autopista de información, es un año clave. Esto está ya, como es cuestión de repasar la historia, es un año clave. Y ese mismo año clave, digamos, de la tecnología en muchos sentidos, es el año también en que se publica el manifiesto de una bomber, ¿no? En donde un ex profesor, por miedo, digamos, en una especie de neoludismo, un anarcoprimitivismo, promociona una estrategia, digamos, de ir atacando a personas claves, según él, en el progreso tecnológico. Y entonces ese año 95, en septiembre, el New York Times y el The Washington Post publican, por miedo, el manifiesto de una bomber. Con lo cual, digo, uno puede rastrear, un poco más silenciado, un poco más escondido, junto a los hitos tecnológicos, los hitos del miedo, ¿no? Los hitos de las reacciones, digamos, que el miedo provoca. Con lo cual no estamos jugando que el miedo sea verdadero o falso. Como se sabe, el miedo en realidad surge a partir de sentir el peligro. El peligro puede ser real, imaginario, puede ser verdadero, falso, puede ser del pasado, del presente, del futuro, pero el miedo, digamos, es esa presencia del peligro, que tiene un componente muy imaginario, es el que desata la pasión, la emoción del miedo. Por lo tanto, digo, pongo dos ejemplos nomás, ¿no? 1816 y 1995 como dos momentos donde se despierta, digamos, los miedos adquieren la presencia pública, donde el miedo tiene una dimensión social. Y en parte también porque creo que en todos estos casos lo que hay es una percepción, y es que la tecnología moderna, no estoy especificando de la información o no, de cuál es, pero que la tecnología moderna, la tecnología tal como la conocemos, sobre todo, digamos, del siglo XX, es, en el decir de Benjamin, un viento huracanado que arrastra. Aquí hay una contradicción. Cuando uno le pregunta a la gente, digamos, la tecnología pasa desapercibida, ¿no? Y las estrategias de marketing y las estrategias, digamos, de utilización pasan desapercibidas, ¿no? Es decir, si uno le pregunta a un adolescente, como han hecho ustedes, muchos de ustedes, y han investigado el mundo de la adolescencia, está invisible, es parte de la vida cotidiana, es inconcebible que alguien haya nacido antes del móvil, ¿no? Es decir, el móvil existió siempre. El celular es lo que, nada, ¿no? Y el internet siempre existió, y Wikipedia siempre existió, Google siempre existió. Es decir, la naturalización, esta noción tan importante para la revisión de las nuevas tecnologías, la naturalización es total. Pero frente a la naturalización con que se vive la tecnología, también hay una sensación, cuando hay un poco de reflexión o cuando hay algunos sectores, que efectivamente la tecnología como conjunto, como sistema, arrastra. Y esto lo tienen, digamos, esta sensación aparece sobre todo en las generaciones mayores, cuando se habla de generaciones, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay que acomodarse, ¿no? Entonces aparece la metáfora del dinosaurio y la metáfora, digamos, del mundo que le cambió el dinosaurio y que se supo adaptar. La única diferencia y evidente es que al dinosaurio, digamos, le sobrevino del cielo, literalmente del cielo, la amenaza de su mundo. En nuestro caso, digamos, la amenaza o no, percibida o no como amenaza, viene, digamos, de la acción del ser humano. Por lo tanto, lo que hay que pensar cuando se piensa el miedo en relación a la tecnología es la acción humana, ¿no? La tecnología como acción, la tecnología como relación social, pero sobre todo como acción. Sobre todo porque es la modernidad la que traslada el poder de Dios al poder de la sociedad a través de las tecnologías. Bien, hay muchos aspectos sociológicos del miedo, ¿no? Es decir, evidentemente el derecho penal es la máxima expresión, ¿no? Es decir, si el derecho penal existe, digamos, es el que justifica todo comportamiento. Es más, en épocas de tan faltas de ideas y de líderes, etcétera, como ahora,
lo único que va a seguir funcionando va a ser el derecho penal, defendiendo a uno y acusando a otros. Y posiblemente el miedo a la sanción sea lo único que funciona a veces, ¿no? como conductor de la acción. Por lo tanto, creo que el miedo en este sentido es para ser tenido en cuenta. Y sobre todo miedo que va asociado a la tecnología como conjunto. Y estamos pensando en la tecnología no como un elemento más de la sociedad, sino como elemento definitorio, ¿no? Y en tanto imaginario, elementos de esperanza, de anhelo, de miedo y de todo. Sí, pero yo me detengo solo en el miedo. ¿El contexto cuál es? En primer lugar, la idea de la técnica, que es una creación monstruosa. Ya digamos desde el nacimiento de lo que llamamos Occidente, el sentido que se suele definir de forma clásica y eurocéntrica, la idea de la creación no está asociada a la técnica, ¿no? El que crea es Dios, y al hombre lo que le queda es descubrir, le queda combinar, mezclar, pero el creador, el verdadero creador es Dios, y por lo tanto el imaginario creacionista tiene dentro de sí una especie de obligación y una culpa. Por un lado, la obligación que tiene el ser humano de continuar la obra de Dios como una vocación divina, ¿no? Digamos, es un co-creacionista, tiene una tarea como criatura de continuarlo. Pero incluso en el sentido griego, la inventiva humana lo que hace es descubrir, destapar, pero no en el sentido duro de inventar. Y por otro lado también, eso digamos, es una obligación, la de continuar la obra, y por otro implica una prohibición. El ser humano no debe actuar caprichosamente, no puede ser como Dios, en el sentido bíblico, ¿no? Actuando a su antojo, tiene que hacerlo dentro de los marcos que están definidos por la propia realidad. De manera que si creación, creatividad son atributos divinos, al hombre lo que le queda es colaborar.